La palabra de Dios el día de hoy la he intitulado El reto de andar con fe en medio de tiempos turbulentos, que son los tiempos que precisamente estamos viviendo, amigo y amiga que están viendo esta predicación. Estamos viendo momentos difíciles, viviendo momentos angustiantes. Todo lo que ha pasado estos últimos tiempos son momentos a los cuales no estábamos preparados. Primero que todo, esta epidemia, luego una pandemia mundial, lo que escuchan nuestras noticias, tanta gente muriendo, la segunda ola de la pandemia, los nuevos virus que están llegando. Ya llegó la primera cepa, ahora llega una segunda más fuerte, etcétera, etcétera. Toda la esperanza que le están dando al mundo con el tema de la vacuna. Entonces, mientras unos se frotan las manos diciendo por fin llegó la vacuna, vamos a volver a nuestra vida anterior, otros están diciendo que esa vacuna tiene otras cosas, que es una vacuna peligrosa, que es una vacuna política, que nos van a meter un chip, que van a hacer una cantidad de cosas, y muchas personas tienen temor, tienen miedo, y mientras que estamos tratando de solucionar ese problema, entonces ahora el agua lo tenemos hasta el cuello, goteras por todos lados, los ríos crecidos, la gente ahogándose, derrumbes, las carreteras destruyéndose, los cultivos, mis hermanos queridos, acabándose, y luego llegan por allí, por la economía inestable, el problema de los campesinos que no pueden vender sus productos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo momentos difíciles, mis hermanos queridos, momentos en que además, a pesar de que tomemos medidas para controlar las cosas, no lo podemos controlar, mis amados hermanos. No podemos administrar y tener bajo nuestro control lo que pueda estar sucediendo. Entonces nosotros necesitamos, mis amados hermanos, como cristianos, creer en el Señor. Creer en el Señor. Y lo repito, creer en el Señor. Tú y yo necesitamos desarrollar fe en el invisible, fe en nuestro Señor, creer en que nuestro Señor nos ha ayudado y lo ha demostrado de tantas maneras que también lo va a hacer hoy y nos va a seguir ayudando, porque yo he declarado que no vamos a morir, yo he declarado que no vamos a fenecer, yo he declarado que no vamos a estancarnos, vamos a salir adelante, y yo te animo que recibas esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, viviendo momentos tan duros en donde somos tan golpeados y tan chocados con tantas cosas, pareciera ser que nuestra fe flaqueara, mis amados hermanos. Y es que eso es una parte natural de la vida cristiana, de tu crecimiento como cristiano. Tu fe puede flaquear, por eso ha bajado tu nivel de oración, por eso como que te sientes un poquitico más estancado espiritualmente, como crees que ya no hay mucho para dar, etcétera, etcétera, como que tu experiencia cristiana se redujo a 2 horas el domingo en la presencia del Señor, y te agradezco por estarnos viendo, pero eso no es eso no es todo. Nuestra experiencia cristiana va mucho más allá de 2 horas el domingo, mi amigo y mi amiga, pero esa falta de fe precisamente se manifiesta de muchas maneras, y yo quisiera hacer un recorrido por la palabra de Dios, porque es algo natural, pero es algo que a la vez que es natural, tenemos nosotros que enfrentar. Así que ponle cuidado. Por ejemplo, vamos a hablar de los discípulos, vamos a hablar del pueblo de Israel, y vamos a hablar también de nosotros. Los discípulos también tuvieron muchas crisis de fe. Por ejemplo, ellos tuvieron crisis de fe con el dinero. ¿Has tenido crisis de fe con el dinero? En Mateo capítulo 6, el versículo número 30, el Señor les daba un ejemplo precioso, un mensaje impresionante. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Ey! ¿Alguien me está escuchando? Tú que pudieras pensar que te fuiste de cola para el estanco, tú que estás pensando que como que ya no vas a salir adelante, como que se te cerraron las puertas, el Señor nos está diciendo: yo cuido, yo perfecciono, yo hermoseo la hierba del campo, la pongo en su furor, en su belleza tremenda, y está por la mañana y por la noche es cortada, porque yo la vuelvo a hacer crecer, y así trato esa belleza con tanta delicadeza. ¿Cuánto más hará? Yo me
me imagino al Señor también cruzando los brazos así, mirándote a los ojos, sacándote los ojos, diciéndote, ¿cuánto no voy a hacer contigo? Dice el Señor. Así que hombres de poca fe, mujeres de poca fe, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Aleluya. En la resurrección, cuando flaqueaba la fe de la gente y los dos varones iban camino a Emaús preguntándose sobre todo lo que sucedió, se acerca Jesucristo y les dice lo siguiente en Lucas 24:25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí es donde yo te quiero decir, si el Señor te está hablando una palabra, vas a recibirla. Puede ser tu pastor sencillo, tu pastor que has conocido, que anda contigo, pero tengo una palabra verdadera y me paro en esa palabra para bendecirte. Me paro en la palabra de Dios, me baso en la palabra de Dios para decirte, cree. No tengas ese corazón, como dice allí el Señor Jesús hablando con ellos. Son insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Cree hoy la palabra que el Señor te está hablando, mi hermano. Anima tu corazón, que el Señor está contigo. Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos? También el Señor se cansaba. Un día le trajeron a Jesús un hombre que tenía una enfermedad, un espíritu, dice la Biblia en la Reina Valera, un lunático, hermanos. Tenía quizás unos choques eléctricos, tenía tal vez esa enfermedad en donde los muchachos tiemblan, las personas tiemblan. Y el papá había pedido a los discípulos que oraran por él para que saliera esta enfermedad, y ellos no pudieron. Y el Señor se lleva las manos a la cabeza y dice tremenda, mis hermanos, declaración que está en Mateo capítulo 17, el versículo 17. El Señor se cansa de nuestra falta de fe. Por eso pilas que si se pone bravo, Dios mío, todo el mundo a correr. Pero el Señor lo dice, mi hermano, como para que sepamos que están todas las garantías, todos los argumentos. Y ahí lo dice, mis hermanos, en Mateo 17:17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigame ese muchacho acá. Y el Señor puso sus manos y lo sanó. El Señor se cansa de que tú patines y patines. Es como una manera que habla el Señor. Él siempre te va a esperar con su eterna misericordia, con su grande misericordia, que a propósito tiene un límite, pero eso es tema de otra enseñanza. Pero el Señor siempre te va a dar oportunidades. Pero por favor, hermano, ¿hasta cuándo? Te pregunta el Señor. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y estaba hablando, hermanos, con los discípulos. Miren que pasa casi lo mismo con el pueblo de Israel. El Señor se harta, se cansa, llegó a un límite en donde ya dice, tengo que hacer algo con este pueblo. Ya no me siguieron creyendo, están muy incrédulos. Cuidado, también lo hace con el pueblo de Israel. Le faltaba agua. Y el pueblo de Israel, allá en Éxodo 17:3, dice la Biblia, murmuraron contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hágame el favor. Y Dios les había mostrado muchas veces tantas bendiciones, tanta dirección, tantos milagros, pero de todas maneras el pueblo de Israel, el pueblo es muy ingrato, el pueblo es muy duro, tal vez así nos comportamos, mis hermanos, y ahí están murmurando contra Moisés, contra Dios, porque tenían falta de agua. Pero no solamente falta de agua, sino también falta de comida, y eso lo encontramos en Éxodo 16, el versículo 2 y 3, que el pueblo de la congregación de Israel murmuró contra Moisés en el desierto y decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Miren estas preguntas y estos deseos equivocados del pueblo. Mejor déjanos en Egipto como esclavos, que allá por lo menos como esclavos nos sentábamos alrededor del asado, de las ollas de carne, y comíamos hasta saciarnos, y por creerte a ti, Señor del cielo, nos trajiste a este desierto para morir de hambre.
Dios, hermano, les ha mostrado su gloria y aún así la gente se levanta contra Dios y comienza a hablar contra Él y comienza a chocar con sus designios. Prefieren estar esclavizados, mis hermanos queridos. Pero hay, hermanos, y hay otro versículo tremendo allí en Números capítulo 14, porque justo otra vez se vuelven a quejar, están a punto de entrar en la tierra prometida, y allá en Números capítulo 14, el versículo número 2 y 3 dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, porque Jehová nos trae a esta tierra para caer a espada, nuestras mujeres, nuestros niños, y todos seamos presa de nuestros enemigos. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y otra vez estaban queriendo volver atrás a la esclavitud, a estar bajo las cuentas de los egipcios, bajo las cuentas de las cadenas. La gente se queja de todos los procesos de Dios, a pesar que van avanzando, a pesar que Dios los va llevando, a pesar que Dios los va sustentando poco a poco, paso a paso, hora a hora. Dios está, hermanos, con el pueblo de Israel, y entonces es cuando Dios, así con los discípulos, también le llega, mis hermanos, el agua a la cabeza, hasta la coronilla, como decimos, y dice estas palabras que pudieran decirse, mis amados hermanos, como que ya el Señor no aguantaba más, pero es una forma de decirles: voy a volver otra vez a mostrar mi gloria y mi bendición. En el versículo, hermanos queridos, 11 y 12 dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire lo que dice el Señor: ¿hasta cuándo me los voy a quitar de encima? ¡Qué pueblo tan incrédulo, oiga! ¡Qué pueblo tan lento para entender todos mis procesos! ¡Cuánto los quiero bendecir!, dice la palabra del Señor. Eso lo estábamos leyendo en Números 14, el versículo 11 y 12. Pero nosotros también somos igualitos. No creas que fueron los discípulos y el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día, hermanos queridos, ¿cómo nos hemos vuelto de incrédulos? ¿Cómo nos hemos vuelto, mis amados hermanos, como que alejados, como que nos hemos desalineado de Jehová, de Dios nuestro Señor, y lo tenemos como que por allá? Es una creencia del corazón, y a Dios hay que tenerlo en nuestro corazón, a Dios hay que amarlo, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que adorarlo, a Dios hay que entronarlo en el corazón, mis hermanos queridos. Y a algunos le han echado la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Dios es el culpable de todas las cosas. Él hizo esto, ¿por qué permite esto? Y comienzan con ciertas preguntas desafiantes con el Señor, y quizás este aburrimiento, esta jartera, esta experiencia que estás teniendo justo hoy en día, que ya quieres salir volando, amigo y amiga, es fruto precisamente de esa pregunta que hicieron también los discípulos. Señor, ojalá estuviera en mi tiempo pasado. Antes yo tenía trabajo, antes íbamos a la iglesia, antes tenía aquello, antes tenía aquello. Estás deseando las cosas del pasado, mi hermana querida, y si los tiempos pasados fueron buenos, yo te digo que este tiempo presente es un tiempo perfecto, un tiempo maravilloso, para que el Señor pueda venir, te pueda bendecir, te pueda levantar y te pueda llenar de su gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Entonces vienen temores, vienen angustias, viene estrés, ataques de pánico, adicciones. Cuidado con todo eso, nos roban el gozo. Vivimos en un ambiente hostil, mis hermanos, de negación de Dios. Mis hermanos, necesitamos venir a creer. Ya les he dicho, por medio de los discípulos, el pueblo de Israel, y también nosotros, que nosotros pasamos por crisis de fe, pero les quiero animar para que sigamos adelante. Vamos a fomentar nuestra fe en el Señor, una fe firme que se coloca sobre la roca, la casa sobre la roca, y pueden venir tempestades y nos mantenemos firmes. Cuando pasemos este año y estemos en victoria, tú vas a decir amén.
Amén, Señor Jesús, me bendeciste. Amén, Señor Jesús, estuviste conmigo, mi hermano querido. Yo quiero recordarte lo que seguramente tú ya sabes, pero te lo quiero recordar porque es muy importante tener la palabra de Dios en la mente. Hebreos 11:6, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es eso, mis amados hermanos, es tener una firmeza, es tener un carácter fuerte en Cristo, mis hermanos, de que lo que no vemos va a ser, hermano, una realidad en el futuro. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 10, el versículo 17, porque precisamente hablando acerca de la fe, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Quiere decir, mi amigo y mi amiga, que la palabra de Dios es la que fomenta, es la que agranda, es la que hace crecer nuestra fe. Te lo voy a volver a repetir. Tú puedes decir que tienes mucha fe en el Señor, que crees en el Señor, pero tu fe debe estar fundamentada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si tú no te fundamentas en la palabra de Dios, tu fe puede ser fuerte porque no estás pasando por crisis ni por dificultades, pero cuando pases por una crisis, una dificultad, tu fuerza interna puede flaquear. Pon tu fe basada, hermano, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué no es la fe? La fe, mis hermanos y hermanas, no son mis ocurrencias y mis declaraciones positivas. Como dice ahí en el libro de Santiago, el capítulo 4, es el versículo 4, Santiago capítulo 4, versículo 3, más o menos dice de la siguiente manera: presten atención. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y pregunta, mis hermanos, el autor: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es lo siguiente. Mira cómo tú debes de hablar. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. ¿Cuántas programaciones hemos hecho con nuestra vida? Cuando empezamos el año 2020, el propósito, mis amados hermanos, era crecer, era avanzar, era comprar, era ahorrar, era ir, era venir, era actualizar una cosa, era hacer aquello, hermanos, y todo, como dice la canción, se derrumbó, se quedó quieto, se quedó estancado, se quedó en stand-by, está neutralizado, hermanos queridos. Muchas veces confiamos en nuestros propios planes. Te intentaste reinventar, voy a hacer esto, aquello, aquí en medio de la cuarentena, voy a hacer aquí y allá, y todavía no te han salido los planes. Estás confiando mucho en tus cosas, y yo te pregunto, ¿ya le preguntaste al Señor, ya le preguntaste al Señor si esa es su perfecta voluntad? ¿Ya confiaste en el Señor tus planes para terminar el 2020? ¿Ya comenzaste a pensar en el 2021? Porque ya la realidad va a ser totalmente diferente, totalmente distinta. ¿Ya estás pensando cómo vas a avanzar en el 2021? Pero invitando al Señor a tu corazón, o tus planes son planes, como dice ahí en Santiago, planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna, dice en el versículo número 6, capítulo número 4, hermanos queridos. Cuidado con hacer planes, hermanos y hermanas, sin poner al Señor en medio de ellos, sin invitarlo a participar en todas estas bendiciones, mis hermanos, que son propósitos. Dios quiere que prosperes, pero invítalo a que esté contigo allí en tus cosas. Ahora, la fe tampoco son palabras proféticas. La fe, mi hermano querido, no es solamente que alguien te dijo algunas cosas y tú te agarraste de ahí. Mira cómo dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hay palabra profética que nos bendice.
Hay que saber quién nos está diciendo una palabra que nos bendiga, que nos levante, que nos soporte, mis amados hermanos. Pero cuidado, porque dice la palabra de Dios que hay 2 o 3 profetas y los demás juzguen qué es lo que se está diciendo. Cuando esa palabra se cumple, mi hermano, es porque hubo una palabra que fue dicha de parte del Señor, un destino al cual tú estás llamado, pero tú, mi hermano, pusiste tu parte de fe para creer que el Señor te iba a bendecir, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, hay que creer en el Señor, pero hay una clase de fe equivocada. No son tus planes, no es tu positivismo, es, mi hermano, la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, mis hermanos, ¿para qué es la fe? La fe es importante, mis amados hermanos, para salvarnos. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 8, el versículo 24 dice: por eso os dije, no moriréis en vuestros pecados, porque si no creísteis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que creer en Cristo, porque de lo contrario moriremos en nuestros pecados, mis amados hermanos. Jesucristo llama a que creamos en Él. ¿Qué tanto es creer en el Señor? ¿En qué crees tú? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste antes de ayer? Trabajaste como un burrito, estuviste aquí, estuviste allá, la monotonía de la vida, ves por la ventana cómo está pasando el tiempo, te salió barriga, no lograste tu sueño de aprender inglés, no pudiste comprar el celular que tanto querías, etcétera, etcétera. Está pasando el tiempo. Pues yo te animo vengo aquí para decirte, mi hermano, hay algo en donde sí puedes invertir y que te va a dar muchísimos frutos en el resto de tu vida. ¿Sabes qué es? Atesora a Cristo en tu corazón. Vive a Cristo en tu alma. Pídele perdón. Anda con Él, mi hermano. Cree en el Señor. Creer en el Señor, tener fe en el Señor, te abre las puertas del cielo. Es importante para la salvación. También es importante la fe, mi hermano, para agradar a Dios. Eso lo dice en Hebreos 11:6, un versículo que quizás conozcas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso dice en Hebreos 11:6. ¿Cómo vas tú, hermano querido, a acercarte a Dios si no crees en Él? ¿En qué ente crees? ¿En una cosa? ¿En un aparato? ¿Tú crees que Dios es un ser alejado de ti? Dios es un ser real, que su primer propósito es querer relacionarse con nosotros, querer relacionarse contigo. Él quiere vivir contigo, experimentar contigo, acompañarte en todas las cosas. Pero si tú le quieres agradar a Él, ten fe, mi hermano. Es la conexión para estar con nuestro Señor. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando el hombre cometió el error por el pecado de separarse de Dios y prefirió las tinieblas, fue Dios quien puso primero la ley de su propia iniciativa para acercarse al hombre y mostrarle su pecado y con ello un camino para acercarse nuevamente a Dios. Pero el hombre con sus propios hechos no puede acercarse a Dios. Entonces Dios también puso a Jesús. Miren cómo es la iniciativa de Dios. Envió a Jesús para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, en nombre del Señor. Entonces yo les he dicho a ustedes que la fe es importante para la salvación, es importante para agradar a Dios, mis amados hermanos, pero también la fe es importante para nuestro andar cristiano. Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La vida del cristiano es una vida, hermanos queridos, espiritual. Vivimos por fe, porque hoy tenemos vida, mañana no sabemos. Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos proteja. ¿Vieron esta semana la muerte de ese famoso actor colombiano? Tenía 50 y punta de años, no era un tipo viejo, mis hermanos queridos, no era un viejo ya anciano, mis hermanos queridos, pero llegó de repente un ataque al corazón y murió y se acabó su vida. Así, mis hermanos, llega entonces el cortar la vida
porque la gente piensa que seguirá y seguirá, y como dice la Biblia, ay, sigamos adelante, comamos, bebamos, casémonos, hagamos cosas, porque no ha pasado nada hasta este momento, nada malo pasará. Y la Biblia dice, es necesario que vivamos por fe andamos, no por vista, dice la palabra de Dios. Comienza a creer en el Señor. Hoy tienes 1,000 pesos en el bolsillo. Por fe el Señor multiplicará esos 1,000 pesos. Hoy, mi hermano querido, tú tienes un problema en tu trabajo. Por fe tú dices, voy a superarlo. Hoy, mi hermano, te falta algo, te falta aquello, y por fe tú comienzas a declarar, vendrá esa bendición para mi vida. Yo estoy seguro que Dios me va a bendecir, mi hermano querido. Y también es necesario que tengas fe, mi hermano, porque seremos probados en nuestra fe. Es lo que aprendemos de Job, lo que aprendemos de David, lo que aprendemos del padre de la fe que es Abraham, lo que aprendemos de Pedro, de todos los grandes líderes de la Biblia. Su fe fue probada, mi amigo y mi amiga, y eso me indica que tú también serás probado, que tú también serás probada. Así que aprendamos lo que enseña la palabra de nuestro Señor. Y como unos ejemplos, como unos consejos para terminar mi sermón en este día, para bendecir tu vida, yo he encontrado, mis hermanos, que para entender la fe, mis hermanos, es necesario, como yo les decía a ustedes en Romanos 10, el versículo 17, conocer la palabra de Dios, entender por qué me llegan unas cosas y cómo la palabra de Dios responde a las circunstancias, y cómo la palabra de Dios me fundamenta para seguir creyendo en el Señor. Encontré unas frases que quiero compartir con ustedes rápidamente. Por ejemplo, una frase podría ser, Dios prometió que yo sanaría, pero ¿por qué no me sana? ¿Por qué sigo andando enfermo? ¿Por qué no me levanto de esta cama? Entonces las personas simples, las que creen simplemente por su mente y le están exigiendo continuamente a Dios, le van y dicen cosas como la siguiente: no, Dios no tiene tanto poder como dice. Eso de que Dios tiene poder para sanar, eso no es verdad. Mire, yo he pedido y nada que me sana. Pero para los entendidos, para los que están fundamentados en la preciosa palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, nosotros sabemos que todo lo que nos pasa tiene un propósito, que seremos sanos al 100% cuando estemos en la presencia del Señor, y que esto que nos pueda estar sucediendo con esta enfermedad es un aguijón que Dios ha enviado para que lo busquemos de más corazón. Y Dios tiene un propósito, porque dice la Biblia en Romanos, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. ¿Ven por qué es importante la palabra de Dios? Mira esta otra afirmación. Dios prometió que me prosperaría, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué estoy ya estancado? ¿Por qué no me alcanza la plata? ¿Por qué me sacaron del trabajo? ¿Por qué me achiquitaron el sueldo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienza un conflicto con Dios ahí por las cosas que están pasando. Entonces el simple llega y dice lo siguiente: Dios es un Dios mentiroso. Uno da diezmo, uno dice, uno va a la iglesia y Dios no le cumple a uno con nada. Pero para el entendido, para el que no anda por vista, sino que anda por fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Encuentra en la palabra afirmaciones como las siguientes: yo abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré. Simplemente sé fiel. ¿Eres fiel tú al Señor? La fidelidad es una semilla que colocamos delante del Señor, que el Señor indefectiblemente hace crecer. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor dice: yo les he dado el poder para hacer riquezas, dice la palabra de Dios, y será bendita tu alacena, tu arteza de amasar. Y el Señor dice en su palabra que la viuda no tenía nada para comer y consiguió allá los cántaros. El profeta oró y vino una bendición sobreabundante. La palabra del Señor nos habla que cuando tuvieron hambre las 5,000 personas, el Señor Jesús oró y se multiplicaron los panes y los peces. ¿Ves cómo el Señor nos muestra, mi hermano, su bendición? ¿Ves cómo el Señor quiere bendecirnos y quiere caminar con nosotros en medio de nuestras circunstancias, mi amado hermano? La palabra del Señor dice, el simple dice: Dios no me quiere bendecir, estoy estancado, estoy
estoy arruinado, pero el entendido en la palabra de Dios sabe que hay principios financieros, principios de mayordomía en la palabra de Dios, que si los cumplimos, Dios nos bendecirá impresionantemente. Mira, por ejemplo, esta otra afirmación: Dios me ama, entonces no va a permitir tribulaciones, pero no me libra del sufrimiento. Entonces el simple dice: Dios se ensañó definitivamente conmigo, me tiene aquí en medio de los ojos, mejor está mandando rayos, centellas, salgo de una y me meto en otra, logro medio solucionar esta y me meto otra vez en otra y en otra, y tú crees que Dios se ensañó contigo. Eso es lo que piensa el simple. Pero el entendido en la palabra de Dios dice lo siguiente, mi amado hermano: Dios utiliza el sufrimiento, hermanos queridos, para forjar mi carácter, para liberarme y para bendecirme. Eso es lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida y promulgó el Deuteronomio, la segunda promulgación de la ley, Dios le decía al pueblo de Israel: te llevé por el desierto, te llevé por las rocas, te llevé por la arena del desierto todos estos años para saber qué había en tu corazón y si habías o no de poseer la tierra que juré a vuestros padres. Eso es lo que pasa en este camino en el cual tú y yo estamos, mi amigo y mi amiga. Estamos en un camino en donde Dios nos está probando, y cada prueba nos hace más fuertes, nos hace más firmes, nos da más carácter para seguir adelante. Ya hubiéramos dejado el ministerio con mi cónyuge, con mi esposa, ya nos hubiéramos ido, mis hermanos. Tantas crisis que hemos vivido, nos han traicionado, nos han violentado, me han cacheteado, me han dado de golpe, mis hermanos queridos. Eso se lo entregamos al Señor, hermanos queridos. Nos vigilan, la gente nos abandona, nos deja solos. ¿Para qué seguimos avanzando en esto? Pudiéramos pensar, pero cada golpe es, mis amados hermanos, una oportunidad de Dios para ayudarnos, para hacernos crecer y para hacernos avanzar, mis amados hermanos. En otro punto, para que terminemos ya: Dios prometió ayudarme en mis problemas, pero no me ha ayudado. Entonces el simple dice: claro, es que Dios ayuda a otros, Dios ayuda al pastor, Dios ayuda a los que oran mucho, Dios ayuda a quién sabe a quiénes, porque a mí no me ha ayudado. Pero entendido en la palabra de Dios, el que sabe que la palabra de Dios dice que, mis amados hermanos, que el oír es por la palabra de Dios, hermanos, sabe que Dios tiene propósitos perfectos que nos van a hacer crecer y por los cuales vamos a, hermanos queridos, escalar y vamos a triunfar. Y ese es el propósito de Dios con todo lo que Él quiere, hermanos queridos, para nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, yo quiero bendecirles el día de hoy. Y quiero colocar esta palabra delante de la presencia del Señor, hermanos queridos. No te justifiques pensando como dicen algunas personas: pero si Dios es un Dios sanguinario, destruyó centenares de civilizaciones. Hermanos, para el simple van a decir entonces que Dios es malo, que Dios solo ama a unos pocos y a los otros no ama, y de pronto yo estoy entre los que no ama el Señor y el Señor. Pero para el entendido nos damos cuenta que Dios provee arrepentimiento, Dios envía posibilidades, Dios muestra salida con las dificultades que vivimos, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, yo quiero terminar esta enseñanza dándoles a ustedes una historia lindísima, hermanos, y fue cuando Josué, hermanos, fue a pelear contra una pequeña ciudad que se llamaba Ai, y estaban triunfando de una manera tremenda, mis hermanos, y les estaba yendo súper bien, hermanos, pero de un momento a otro fueron destruidos y fueron aniquilados. Entonces, para el simple, la persona va a pensar: mire, Josué bendecía al Señor, Josué obedecía al Señor, Josué era fiel, ¿y por qué Dios lo llevó para que perdiera? ¡Qué pérdida tan tremenda! Murieron muchos israelitas y eran poquitos esos enemigos, eran muy poquitos. Y entonces, mis hermanos, dice en el Josué capítulo 7, el versículo número 7: Señor,
¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyera? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río y no estuviéramos en esta pérdida. Eso le decía el mismo Josué al Señor, mi amado hermano. Pero para los entendidos, para los que conocen la palabra de Dios, para los que creen que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas, mis hermanos queridos, dice la palabra del Señor, mis hermanos, levántate, dice en el versículo número 11 del capítulo 7 de Josué. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Y este es, mi hermano, el punto al cual yo quiero ir. No es que el Señor se arrepienta de sus promesas para tu vida. No es que el Señor vaya para atrás con lo que tú, mi hermano, has recibido de parte de Él, en promesas, en profecías y en todo lo que dice su preciosa palabra, mi amado hermano. No, el Señor no se echa para atrás. El Señor sabe y el Señor te quiere enseñar de que si tú cometiste un error, de que si tú le fallaste, has de recibir consecuencias por tu error. Pero dice la palabra de Dios, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia del Señor. Son los errores de la vida. Una niña con su vida, un muchacho con su vida distante, con su vida descontrolada, vaya, embaraza a esta niña queda embarazada, tiene 15, 16, 17 años. La consecuencia de su pecado, de ese pecado, no el niño, es vivir con su hijo de ahí para adelante y es sacarlo adelante y luchar y ser difícil la situación. Dios le ayudará aún a pesar de esa circunstancia. Hubiera sido otra vida, pero por su vida disipada, ahí tuvo entonces esta circunstancia. Bienvenido ese bebé, que Dios lo levante, que Dios lo ayude, que Dios ayude a esta mamá soltera para salir adelante. Muchos casos tenemos de todo ello, pero es una gran carga, es muy difícil la circunstancia y eso es lo que Dios quiere evitarte a ti. Todo error que cometemos, hermanos, es una semilla que será cobrada por Dios, por la vida, por la familia. En algún lugar ese cheque será cobrado. Por tanto, el día de hoy, hermano y hermana, el entendido entiende que ha de caminar fiel al Señor y le va a ir bien. Yo les quiero animar con esta palabra. Creamos en el Señor. Activa tu fe, mi hermano querido. Afirma tu fe en el Señor y cree, porque el Señor está aquí para bendecirte. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, quiero darte gracias en esta mañana por tus bendiciones sobre nuestras vidas. He orado, Señor del cielo, que Padre, creer en ti, Señor, es nuestra fortaleza. Creer en ti, Señor, garantiza, Dios mío, Señor, nuestro crecimiento. Todos tenemos crisis de fe. Todos pensamos, Señor del cielo, a veces negativamente lo que nos sucede. Pero tú, Señor del cielo, estás ahí para respondernos. Tú estás ahí para decirnos que todo tiene un propósito. El simple dirá, Señor del cielo, Dios me abandonó, Dios me dejó solo, Dios se interesa por otros menos por mí. Pero el entendido, la persona que está delante de mí, está diciendo, Señor, tienes un propósito con esto que está pasando. Tú me levantas, tú me restauras, tú me fortaleces, y es la palabra que declaro sobre mi hermano y mi hermana en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, dale fe a la persona que me está viendo. Bendigo a esta persona con fe, que crea, que sea fuerte para soportar lo que pueda estar viviendo, y que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Levántala en las circunstancias que esté viviendo, Señor del cielo, y que no crea que ella es el objeto del dolor y el quebranto y los rayos y las centellas de Dios. No, Señor, tienes un propósito con lo que nos pasa. Ayúdanos a afirmarnos. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a saber que en ti todo lo podemos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Creo, Señor del cielo, que estos tiempos, Dios mío, Señor, difíciles, son tiempos en los que tú todavía te puedes glorificar. Por favor, glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo aquel que crea y que tenga fe para estos tiempos turbulentos. Amén
y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Después volvemos con mi esposa para poder orar por ustedes y las peticiones de oración. Bendiciones en el Señor. Gracias.